compartir algo que he estado enseñando desde la semana pasada y que también Fabián lo estaba recordando, y es: comencemos bien el año. ¿A quién le gustaría comenzar bien? ¿Amén? ¿A quién le gustaría hacerlo bien? ¿Sí? Decimos los colombianos, a lo bien, a lo bien. Hacerlo a lo bien es hacer las cosas bien. Y amo a mi Señor. Ahorita que tuvimos este tiempo de ministración, donde la verdad yo no lo encontré, Él me recogió. Y Él se reveló a mi vida en momentos muy difíciles hace más de 30 años. Y mi corazón vive eternamente agradecido por lo que Él a través de su palabra me ha enseñado por estos años. Porque no tenía una visión de vida, tenía unos conceptos destructivos de lo que era un hogar, un matrimonio, una familia. Nunca había aprendido a administrar finanzas, no tenía una proyección. Bueno, tenía una cantidad de estructuras mentales, filosóficas, que las tuve que renovar, pero puedo concluir de que todo ha obrado para bien. Y entonces cuando empiezo a leer la Biblia y digo: Padre, yo te doy gracias porque cada vez que abro tu palabra solo encuentro un corazón de un papá que me ama y que me dejó escritos sus consejos. Y quiero que vayamos hoy al libro de Éxodo, capítulo 12. Por favor, busque su Biblia, me interesa mucho que usted la lea. Usted mire a su izquierda, a su derecha, si hay personas que de pronto no tienen Biblia y que usted quiere compartir con ellas. Y vamos a leer algo que me impacta en un comenzar. Si ustedes conocen la historia, el libro de Éxodo comienza cuando Jacob entra con sus 70 familiares a Egipto. Y José estaba en la plenitud de su poder, pero el capítulo 1 de Éxodo dice que el faraón que era amigo de José ya no estaba, y hubo un nuevo faraón que ya no quería a José y que entonces sintió celos. Y se hizo esta reflexión. La reflexión fue: ¿qué tal que estos esclavos y estos israelitas, estos hebreos, se me multipliquen y luego me armen un sindicato y se vengan contra nosotros? E inmediatamente tomó una decisión, y era que todos los hijos varones que nacieran tenían que ser muertos, asesinados. Y ahí empieza ya se voltea toda la circunstancia. Entonces ya hay un pueblo oprimido, esclavo, después de que muere José. Y Dios, dice el capítulo 3 de Éxodo, escucha el clamor, los gritos, la angustia, y ve la aflicción en la que su pueblo está. Y dice Dios a Moisés que Él desciende, pero a hablar con Moisés. Y se le presenta en una zarza y le dice: Moisés, ya es hora de que regreses, y yo te voy a usar a ti y a tu hermano Aarón como líderes para sacar a un pueblo de tierra de esclavitud. Ahí hay una lucha de duda de Moisés, y yo no sé hablar, y a mí me da miedo, y soy como tartamudo, y si me preguntan de parte de quién voy, y yo qué les contesto, hasta que Dios, de una manera tajante, firme, seria, le dice: ya le dije que fuera. Yo no sé si alguna vez yo le he hablado así a usted. Y entonces Moisés dice: bueno, su merced, como tú digas. Y se va con Aarón y empieza una confrontación. Y la confrontación, desde el primer momento en que Dios se revela a Moisés, la confrontación tiene que ver con una confrontación de primogénitos. Desde el primer día Dios le dice a Moisés: porque Israel es mi primogénito. ¿Qué es lo que dice Dios? Por eso cuando entramos en la bendición, como dice el apóstol Pablo, de ser injertados en ese olivo
que es Israel, a través de la obra de nuestro Salvador y Mesías, el Señor Jesús, es cuando empezamos a disfrutar de esos pactos de los que no conocíamos, de esas promesas o de esa ciudadanía de Israel. Ahora somos parte de esa promesa, la bendición a Abraham, el pacto a Abraham dado por Dios, que luego se convirtió en Israel, a través del Señor Jesús, dice el libro de Gálatas, es para nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo lograr eso? Entendiendo estos principios, entendiendo estas verdades. Empieza una lucha en donde Dios desde el primer día le dice a Moisés, va a haber una confrontación, ¿no? Faraón va a decir que sí, luego va a decir que no, va a decir que sí, ¿no? Y empiezan las plagas. Y las plagas de que envió Dios a Egipto a través de la vara y de la autoridad de Moisés, tenían que ver con confrontar los ídolos que adoraban en ese tiempo en Egipto. Adoraban el río, entonces el río un día se puso color sangre. Y adoraban las moscas y adoraban las vacas y todo lo que adoraban, y vinieron tinieblas y vinieron úlceras y vinieron piojos y bueno, todas esas plagas. Pero Faraón se empecinaba en no dejarlos salir. Y el discurso, mírenme con atención, de Moisés a Faraón es, esto es muy sencillo, le manda a decir Dios. Y Faraón le dice, ¿y quién es Dios? Jehová, que yo no lo conozco. Entonces, una de las confrontaciones más grandes en este tiempo que tenemos es el ateísmo. ¿Sí? Antes la gente creía en Dios a sus maneras. Hoy en día no creen en Dios. Hoy en día está más fuerte la doctrina de Faraón, de no creer. La segunda doctrina de Faraón es que oprime a quien quiere buscar a Dios. Porque él les dijo, no, lo que pasa es que ustedes están desocupados, vamos a doblar el trabajo. Van a hacer más ladrillos, pero ya no le vamos a traer el pasto para cómo hacerlos. Y entonces tenía capataces que los oprimían. Cada vez que alguien quiere buscar de Dios, seguro que se levantará el enemigo a oprimir, con aflicción. Pero cuando al final Dios dice, yo quiero que salgan de ahí, la última plaga es la plaga de la muerte de los primogénitos. Y vamos a ir al capítulo 12 porque en el capítulo 11, si ustedes lo ven, anuncia a Dios, Jehová le dijo a Moisés, que cada uno pida a su vecino o a su vecina alhajas, y Dios le dio gracia al pueblo para salir de la tierra, y dijo, y morirá, verso 5, estoy leyendo el 11:5, y morirá todo primogénito, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva tras del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, quienes dicen amén, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ese es otro principio que yo quiero que usted entienda. Fabián nos insistía en consagrarnos, en no romper el pacto, en no volver atrás, en no retroceder. ¿Por qué es importante eso? Porque hay solo una cosa que tú y yo tenemos que hacer, es ser hijos de Dios. Y servirle con amor, porque dice la Biblia que Dios hará siempre una diferencia entre su pueblo, entre sus hijos y los que no lo son. Hay un espíritu de engaño, y es que muchos que no son hijos se creen hijos, son igualados, pero no son hijos. ¿Sí? No son hijos porque no están en el pacto que Dios dijo. ¿Y cómo entramos en ese pacto? Es muy sencillo. Jesús le dijo, si ustedes realmente me aman, guarden los mandamientos. ¿Tiene usted los mandamientos de Dios en su mano? ¿Por qué es tan importante comprar la Biblia? Porque ahí están cómo guardar un pacto. Ahí está cuáles son y cómo cumplir los mandamientos para hacer
hijos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Siempre habrá una guerra, eso llegará hasta el último día. Dios hará diferencia entre los que tenemos pacto y los que no tienen pacto. Morirán, dijo el salmista, a mi lado caerán 1000, a otro lado. ¿Y a quién no llegarán? A mí, el justo, el que está en pacto, el que ama a Dios con obediencia, que era lo que nos enseñaban hace un minuto. Con obediencia, ese es el tema. Dios quiere un pueblo para hacer diferencia. A mí me impacta estas señales tan proféticas porque así será el final de los tiempos, donde muchos morirán y Dios rescatará a su pueblo, a sus hijos, antes de derramar su ira sobre la tierra. Espero que usted sea arrebatado antes de eso. Y ahí hay la misma revelación. Yo saco a mi pueblo, entran en un pacto, ahorita vamos a ver cómo. ¿Para qué? Para que cuando venga la muerte, entonces no les toque. Esa es la promesa de Dios. ¿Estamos acá? ¿Por qué les enseño esto? Para que usted no ande angustiado ni deprimido por lo que va a pasar. Usted lo que tiene que preocuparse es si está en pacto, si es hijo, si está obedeciendo los mandamientos. Ese es el tema principal de nuestra vida. Entonces, capítulo 12, empieza un nuevo tiempo y ahí está la instrucción. ¿Qué hacer en un nuevo tiempo? ¿A quién le gustaría comenzar un nuevo tiempo? En serio, en su vida. ¿Sí? Que usted diga, es un año nuevo, es una primavera nueva, es un florecer nuevo. Yo quiero comenzar bien. Mire lo primero que a mí me impactó al estar reflexionando en este texto. Dice, libro de Éxodo 12, 1, ¿habló? ¿Quién habló? ¿A quién le habló? ¿En dónde él habló? ¿Qué les dijo? Este mes os será principio de los meses. ¿Para quién? Para ustedes será este el primero de los meses del año. Bien, si hay otro principio, esto no es para todo el mundo. Usted tiene que pedirle a Dios una revelación de por qué sí. Y un entendimiento y un espíritu noble para cambiar estructuras, para cambiar tradiciones, para cambiar conceptos, para cambiar muchas cosas, con tal de yo ser pueblo de Dios. Y entonces volvemos al principio, al pueblo de Dios lo trata diferente, bajo sus principios, bajo sus pactos. ¿Estamos acá? Y entonces viene el verso 3. Y le dice, hable a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Hoy estamos en un día 10. Pero mire el principio que yo quiero enseñarle. Para comenzar de nuevo necesitamos el cordero. Nunca a usted en la vida se le olvide. Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús venir, dijo, he ahí, ¿qué? El Cordero de Dios, que ¿qué? Diga, que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo dijo, porque Jesús, nuestro Mesías, es la Pascua que ya fue sacrificada. Ese par de hombres tuvieron una revelación de que el Señor Jesús era el Cordero. A partir de este día que estamos estudiando, por miles y miles y miles de años, cada año, sacrificaban miles de corderos. Ellos sabían que empezar un año, empezar un primer mes de un nuevo año significaba tener un cordero. ¿Qué significaba tener? Un cordero. Y
Y cuando yo me convertí, lo que más me impactó es que yo tenía una vida religiosa por años, había estudiado en la estructura religiosa, había sido acólito, había hecho tantas cosas, pero nunca me había sido revelada la obra del Cordero de Dios para mi vida personal. Y lo que cambió mi vida fue entender que yo necesitaba el Cordero. Que el trabajar mucho desde niño no me iba a alcanzar. Me consideraba buen hijo, buen hermano, buen amigo. Me consideraba un hombre trabajador, pero no me estaba alcanzando. Mi vida estaba bajo maldición, destruida. Hice muchas obras buenas durante mi vida, pero entendí que no era suficiente para cambiar mi vida y empezar de nuevo. Que lo único que yo tenía que entender por fe era que Jesús era el Cordero que era sacrificado por mis pecados. Y que era la única manera de yo comenzar una nueva historia en mi vida. Diciembre de 1990 lo entendí. Y empezó una nueva historia en mi vida partiendo de esto que les estoy diciendo. No hay nueva vida, no hay nuevo comienzo si no está el Cordero. Si Jesús, ese Cordero que fue inmolado, no es el centro de nuestra vida. Si Él no es la revelación, por eso se necesita que usted le pida a Dios una revelación de el Cordero, de lo que Él hizo. El apóstol Juan dijo, si usted está en Jesús, usted no peca. Si usted tiene al Cordero, usted nunca va a pecar, ni va a luchar con eso de que un día sí, otro día no, y volví atrás, y me aparté, y me enfrié, y todas esas palabras que usamos frecuentemente. Pero si el Cordero está, usted no va a pecar. Si el Cordero está, usted no va a vivir que le estén obligando, insinuando, invitando, venga, ore, ayune, conságrese, congréguese. No, porque usted ya tuvo la revelación del Cordero. No hay vida diferente si no hay Cordero. No hay predicación de una nueva vida si no hay Cordero. ¿Y para qué es el Cordero? Para el perdón de los pecados. O sea que el Cordero es para ¿quiénes? Para los pecadores. Si usted no se siente pecador, dice la Biblia, está haciendo a Dios mentiroso y no necesita Cordero. Y si no hay Cordero, no hay nada. ¿Estamos acá? El día 10 tenían que traer el Cordero por familia. Dios siempre está pensando en nuestras casas. Ese es lo primero que dice. ¿El Cordero para quién es? Para mi casa, diga, es para mi casa. Si usted es una madre sola, con hijos, es para usted con sus hijos. Si usted es una joven soltera, es para usted que es soltera. Si usted tiene un matrimonio, es para su matrimonio. Si tiene 9 hijos, es para usted y sus 9 hijos. Es para su casa, para sus padres, para sus hermanos. Todo empieza por casa. Nunca se olvide de su casa ni de las familias. Es por ahí por donde todo comienza, por casa. Si la familia es pequeña, entonces se unirán 2 familias, llamarán al vecino y se comerán el cordero. El animal será sin defecto, verso 5 estoy leyendo. Macho de 1 año lo tomaré de las ovejas o de las cabras. O sea que lo tenían que haber tenido por 1 año para poderlo sacrificar, ¿cierto? Pero la característica es sin defecto. Y entra nuevamente el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita. Él fue el único sin defecto. Por eso nuestras buenas obras, por eso los santos que a veces tanto adoran y alaban, no son suficientes porque todos tenemos defectos. La Biblia dice, todos hemos pecado. ¿Cuántos? Todos. ¿Quién es el único que fue sin pecado?
El Cordero, el Señor Jesús, que quita el pecado. Por eso usted y yo lo necesitamos. Él fue el único que pudo entregar su vida y decir que Él era el sacrificio, el Cordero del Padre enviado a morir por nosotros. Sin defecto. Lo guardarás hasta el día 14. Lo inmolará. ¿Qué hacía esos 4 días? Observar que no tuviera defectos. Que no tuviera por ahí una pata torcida, que no tuviera una sarna, que le faltara media oreja, que le hubiera mordido un perro. Era sin defecto. ¿Qué hacían? ¿Cómo lo examinaban durante esos 4 días? Y lo guardarás hasta el día 14 y lo inmolará a toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dindel de las casas en que han de comer. La sangre, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, empieza sobre todo en el capítulo 12 y 13 de Éxodo a hablar de la sangre. Entonces, no hay comienzo de vida de año sin cordero, y mucho menos sin derramamiento de sangre. Mi pastor me enseñó algo muy lindo cuando años atrás había una adoración muy grande acá en Bogotá, Colombia, al Divino Niño Jesús del 20 de julio. Hoy van miles de personas, pero hace años atrás eran cientos de miles y miles y miles, y había una adoración de que adoraban al niño. Y un día le preguntaron a mi pastor, le preguntaron, ¿por qué esa adoración al Divino Niño Jesús no sirve? Y yo esperé que se fuera a dar toda una enseñanza teológica de 10 horas, y dijo una frase que cambió mi vida y dije, eso es. Él dijo, porque el niño no murió en la cruz ni derramó su sangre. ¿Cuánto me demoré? ¿10 segundos? ¿15 segundos? ¿20 segundos? Para una respuesta que cambió mis creencias. Porque yo tenía en mi casa al Divino Niño, creyendo que podía ayudarme. Y cuando yo escuché esa respuesta dije, of course. Esto es. Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Con permiso del niño, nunca más me volví a servir en mi vida. Porque entendí que era el Cordero, que un día fue inmolado y que derramó su sangre. Espero que le quede así de sencillo como a mí. Me lo mostró Dios a través del pastor, así de sencillo. Si Él no murió porque es niño, no es mi intercesor, no es quien me va a ayudar, no es mi Cordero. Mi Cordero tiene que derramar su sangre. ¿Estamos acá? Ahora, a medida que le estoy predicando, ¿tiene ese conocimiento de que eso fue lo que el Señor Jesús padeció? Tal cual, todo esto. Murió el día 14, fue sacrificado entre las 2 tardes, fue examinado por 4 días, lo que llamamos la entrada triunfal, fue un 10º día. Los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, Herodes, Pilatos, todos ellos fueron 4 días examinándolo, hasta que Pilatos se lavó las manos y dijo, yo en este hombre no encuentro pecado. Nadie pudo encontrar, porque era el Cordero sin defecto, examinado del día 10 al día 14, perfectamente cumplió todo eso. Gracias, Jonathan. El día que tengamos esta revelación, viviremos eternamente enamorados de Él. Usted dejará ya de preguntar bobadas y de hacer bobadas. ¿Y esto sí es bueno? ¿Y esto por qué será? Pregúntele a Él.
Pablo le dijo a Timoteo, usted agrade al que lo tomó por soldado. No se enrede en las cosas del mundo, agrade al que lo tomó por soldado. De eso vamos a hablar en unos minutos. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, a las profundidades del Seol, bajo el Señor Jesús. 3 días y 3 noches. A ser pasado por fuego. Panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Sin levadura y con hierbas amargas. Diga, sin levadura y con hierbas amargas. ¿Qué significa sin levadura? Sin nada que le contaminase. ¿Ha escuchado usted esa palabra del Señor Jesús que dijo, porque un poco de ¿qué? Leuda toda la masa? Significa que cuando nosotros dejamos cosas sin resolver, permitimos cosas en nuestro corazón, tenemos nuestra mente confundida, estamos mezclando la doctrina bíblica con la doctrina griega y tenemos costumbres de la familia y a eso le anexamos lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo anhelo y me lleno de filosofías, entonces estoy, como dicen los portugueses, mixturado o mezclado. Levadura. Por eso usted tiene que tener cuidado, Señor, ¿qué cosas están leudando mi vida? Son cosas generalmente pequeñas. ¿Ha usado usted levadura alguna vez en su vida? Usted no le dice, ni échele 3 kilos de levadura. Una puntica de una cuchara, porque usted, al menos que esté haciendo alimento para un batallón, pero generalmente es una pizca de levadura, porque ese poquito de levadura leuda. Ahora, ¿y por qué con hierbas amargas? Porque lo que el Señor quiere es quitarnos la amargura. Y es cuando tú y yo debemos entender lo que la Biblia dice, que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y es cuando tú entiendes por qué fiestas y por qué celebración, esas palabras que son tan recurrentes en la Biblia. Porque ese es Dios, que lo que nos quiere sanar es de la amargura. Usted no puede creerse pueblo de Dios, asistir a una congregación, pero si en su vida diaria usted lleva una vida amarga, contiendas, odios, resentimientos, celos, peleas, mal genio, irascibilidad. Porque entonces el Cordero, usted no ha hecho la obra en su vida. Puede tener una vida religiosa, puede tener estructura religiosa, pero no está viviendo. Él dijo, yo vine a traerles vida y vida en... Y la abundancia es no amargura. Por favor, recíbame esta palabra. Pasen su vida personal, familiar, matrimonial, laboral. ¿Usted es una persona de paz y de gozo? ¿O usted permite que en ciertas áreas de su vida la amargura, el enojo, el ser huraños? Pablo escribe a la congregación de Colosas y le dice a los maridos, maridos, no sean ásperos con sus mujeres. Padres, no castiguen con ira a sus hijos, le escribe a la congregación de Éfeso. Porque el mal genio, las maledicencias, la ira, la contienda terminan en homicidios y asesinatos, dice Pablo. Un poco de levadura. Tú no puedes permitir. Pilas cuando en tu casa empieza a haber ese espíritu de enojo, de depresión, trata con eso. ¿Seguimos leyendo? Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguno
cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y escuchen el verso 11, ¿me están siguiendo, sí? Su Biblia, por favor, me interesa mucho que lea su Biblia. Y lo comeréis así, 2 puntos. ¿Qué les he dicho cuando hay 2 puntos? Ponga atención. 2 puntos significa que ahí viene algo importante, ¿cierto? Lo comeréis así, 2 puntos. ¿Qué dice después de los 2 puntos? Primero, ceñidos vuestros lomos. Segundo, vuestro calzado en vuestros pies. Tercero, el bordón en la mano. ¿Lo comeréis? ¿Por qué? ¿Qué significa una persona que se ciñe el cinturón? Una persona firme, una persona fuerte. ¿Ha visto el levantamiento de pesas? Tienen todo un ritual. Salen y están sentados así en una banca así, orando. ¿No han visto la transmisión de los Juegos Olímpicos? Las competencias de levantamiento de pesas, están todos así, calladitos, concentrados. Llaman. Sánchez, el de Colombia, pase. Dice el padre, el de Colombia va así, coge tiza así, se usa cal para que la pesa no se resbale. Se ciña que queda sin aire, va así y levanta 200, 300 kilos. Para que usted sea una persona fuerte en Dios, usted tiene que ser una persona firme en sus convicciones. Cíñase el cinturón. En mi casa decían a los papás, y cuando el papá se ceñía el cinturón, nada que hacer. ¿Usted quiere ser valiente? Cíñase el cinturón, deje esa lloriqueadera por todo, por favor. Todo le causa depresión, todo lo desanima, por todo llora. No, en la vida tiene que ser firme, porque va a ir a una pelea. Ahorita se lo demuestro bíblicamente. Pero además usted tiene que comerlo apresuradamente. Cambie ese vocabulario de que no, es que uno tiene que ir en los procesos de a poquito. Llega el diablo y le da 3 vueltas y usted nunca se consagró. Porque todo es proceso de a poquito. Dios va a entender que uno tiene que ir a poquito y dejando las cositas. Nunca he visto una persona en mis 30 y pico de años de cristiano que venga que se haya comprometido con Dios. Nunca. Usted se para firme y dice, lo que fue, lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Y votó a quien tenía que votar y cambió lo que tenía que cambiar y le hizo para adelante, porque como dicen por ahí, adelante es para allá. Se pone a decir, no, pero que un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para atrás, y ahí se pone a cantar toda la vida y nunca se afirma en Dios. Nunca. Ni tienen fruto, ni tienen cambios, ni viven en bendición, porque al Señor Jesús, que es nuestro Cordero, se le come apresuradamente toditico todo. Ahí dice, y no guarden nada para mañana, cómanselo. Se va a llenar usted, se va a fortalecer en él, va a tener convicciones en su vida. Si tiene convicciones en su vida, va a tener decisiones en su vida. Si tiene convicciones y decisiones, va a tener resultados en su vida, va a tener frutos que se le evidenciarán, como Jesús dijo, por los frutos. Pero un fruto viene cuando detrás ha habido decisiones, y hay decisiones cuando usted tiene convicciones. Esto lo hago por ti, Señor Jesús. Cada vez que escucho un testimonio, personas, hace poco escuché una mujer que me dijo, pastor, le dije, Señor, sácame de este trabajo, yo te quiero agradar, yo te quiero servir, y a los 8 días le pasaron una carta, hasta luego, se fue. Y me dijo, y yo iba feliz. Ay, Señor, cómo responde de rápido. Sí, a él le encantan esas decisiones. Esas son las que él bendice. Y además conoce cuando alguien sí lo quiere hacer, cuando alguien lo va a hacer. Eso es de tomar decisiones, de hacerlo con convicción y apresuradamente. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a quienes, diga, a todo primogénito en la tierra.
hombres, de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Eso es lo que Dios va a hacer, ejecutar juicios a esta humanidad perversa. Pablo escribe a la congregación de Filipos, dice, sean luminares para que alumbren en medio de una generación maligna y perversa, asidos de la palabra de verdad, porque esa es la luz para alumbrar. Y estamos en medio de una generación maligna, sí. Sí, en medio de la generación maligna es que Dios dice alumbre. Porque yo estableceré un juicio entre Egipto e Israel. Verso 13 otra vez, la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será por memoria. Por eso tiene que haber sangre. La sangre santa, la única sangre santa y pura del Cordero, el Señor Jesús, es la única sangre que nos guardará del ángel de la muerte. Pasará el ángel de la muerte, y donde yo vea la sangre, yo no voy a entrar. Yo no voy a entrar. La colocarán en los postes y en el dindel de la puerta para que usted pase por encima. Al dindel de la puerta y los postes, el marco de las puertas. ¿Para qué? Para que ningún espíritu inmundo toque su vida. Usted tiene que andar aferrado y consagrado al Cordero para que esa sangre le guarde. No es que usted diga, ya me hice un búnker. Me fui a Estados Unidos, averigüé que en el aeropuerto de Denver están los túneles más fuertes antimisiles y antirradiaciones, y ahí me voy para allá. Lea Apocalipsis, dice que ellos estarán buscando dónde esconderse, los dueños de esos búnkeres, porque usted ni los va a oler. Son los multimillonarios del mundo que ya los construyeron. Túneles que atraviesan ciudades enteras y que ustedes no saben. Y ya los hicieron para ellos. Pero Apocalipsis dice que no les servirá ese escondedero. Lo único que nos guarda es el poder de la sangre. ¿Me lo está recibiendo? Pilas usted con andar en depresiones. En el pacto de la sangre de Jesús sobre su vida, Yeshua el Mesías. Él es el único Cordero. Esa sangre tiene que estar en su vida, en su casa, antes de que salga de su casa, sobre sus hijos, sobre sus bienes, sobre sus negocios. Usted tiene que tener ese pacto de sangre. Por eso, si no hay Cordero, usted no la va a comenzar bien. Si no hay sangre, peor. Peor si no hay sangre que te limpie, que te purifique. Y la sangre de Jesús, escuchen esto, nos limpia de toda maldad y de todo pecado. O sea, hay dos cosas que la sangre de Jesús hace: nos limpia de los pecados y nos protege de todo peligro, de todo mal. Esa es la revelación de la sangre que usted tiene que tener. Usted no tiene que andar intimidado, ni meterse en su casa y decir, ya no vuelvo a salir porque afuera hay peligro. Usted tiene que decir, Señor, que tu sangre sea guardándome. Este día será por memoria. ¿Quiénes quieren hacer memoria? Lo celebraré en ¿cómo? Diga, como fiesta. ¿Para quién? ¿Para quién es la fiesta? Para ustedes, que a mí no me gusta. ¿Y quién está diciendo que es para usted? Pastor, que yo soy poco de fiestas. A mí esas cosas no me gustan. No es para usted. ¿Quién dijo que era para usted? Esto es una señal de que estamos haciendo memoria. Estamos haciendo memoria, estamos recordando. Es para Jehová la fiesta. Y dice ahí, y será para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Cuando Dios empezó a mostrarme, yo dije, Señor, pero eso no es para mí, eso es para los judíos. Y Él dijo, ¿dónde dice que es para los judíos? Y tuve que empezar a cambiar mis convicciones.
Y así le decían, entonces explícame, Padre. La verdad yo quiero hacer tu voluntad. Y si yo tengo que cambiar, cambios. Eso fue hace 15 años atrás. Y ahí vamos en este proceso. Cada día aprendiendo. Cada día mayor claridad. Entendimiento. Porque al principio yo no entendí muchas cosas. Yo solo obedecí. Hay algunas personas que quieren entenderlo todo antes de. No, a mí explíquemelo bien. Usted no sabe el Padre Nuestro de memoria y ya quiere entender las mayores revelaciones de la Biblia. Usted camine como Abraham, salga y Dios le irá mostrando el camino. Así es nuestra vida como la de Abraham de fe. Él le dijo a Abraham, sal de tu casa, sal de tu tierra, deja tu parentela a una que te mostraré. Él no le dijo, y este es el mapa, mijo, para que sepa por dónde va. Abraham iba todos los días, dependiendo, caminando, levantando altar. Llegaba a un lugar, levantaba un altar. Llegaba a otro lugar, levantaba otro altar. Levantaba altares. Adoración. Dios, muévase para allá. Avance para acá. Haga estos cambios. Vaya y hable con tal persona. Haga esto. Haga este emprendimiento. Vaya y predique la tal. Y vas tú por la vida con Dios, dependiendo de Él. ¿Me lo están recibiendo? Esa es la vida y la revelación de esta palabra. 7 días comerán pan sin levadura. Así al día del primer día no habrá levadura en vuestras casas. Esto, estamos en estas fechas, repito, hoy es el día 10. El miércoles, con la ayuda de Dios, estaríamos recordando esta fiesta de la Pascua. Y de ahí tendríamos 7 días, desde el miércoles en la noche, de panes sin levadura. ¿Qué es? Que no haya levadura, o sea, no haya roscones y panes y todos esos que le dan mogollas que le gustan, que lo tienen inflado y todas esas cosas. 7 días en que le quite la levadura. Y pues no le puedo hacer toda la tarea. Pregunte qué cosas en su casa tienen levadura y vaya y la limpie. Eso es un tema físico, de salud. Limpia usted sus intestinos, sus vías digestivas, les quita la levadura para que el colon no sufra, para que se desinflame. Pero también hay una levadura espiritual, la levadura del orgullo, de la violencia, de la hipocresía, de los pecados morales. Pregúntele a Dios, Dios, ¿qué levadura tú me ves? Y busque esta próxima semana. Son unas épocas gloriosas del Señor que nos permite tener esos tiempos a solas, quietos. A veces corremos mucho y más si vivimos en estas ciudades agitadas, 4 o 5 de la mañana ya dándole. Pero que usted diga, Señor, dame esa oportunidad de poder cumplir con la revelación de esta fiesta. Amén. Desde el día 14 hasta el día 21 del mes, verso 18 dice, entonces Moisés llamó a los ancianos, le dijo, vaya, cojan la sangre, colócanla en el lindel, en los postes. Y Jehová pasará hiriendo a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el lindel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Me están siguiendo? Verso 23, voy. ¿Sí? Guardaréis esto por estatuto, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, cuando os dijeren, esto sí que es lindo, por favor, esto lo repiten acá, y más adelante también, y en el verso 13 también lo vuelven a decir, cuando os dijeron vuestros hijos, ¿qué es eso que está haciendo? Esa locura. ¿Eh? Hoy en día que están tan de moda las mascotas, y usted le regala a su hijo una mascotica, un corderito lindo, recién nacido, ¿han visto los corderitos lindos? Y al año, ¡tin!, la puñalada. ¿Se imagina la depresión de su hijo? ¡Mi mascota! ¿Qué es eso? ¿Usted está loco? ¡Me mató mi mascota! No, mijo, ese era el cordero de la Pascua. ¿Y desde cuándo tiene esa locura usted? Entonces él dice ahí, ustedes responderán, es la víctima de la Pascua de Jehová.
el cual pasó por encima de las casas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró las casas. Entonces el pueblo se inclinó, por favor subraye eso, se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, yo quiero dedicar esa palabra a usted. No es que a mí me parece esto sí, esto no, esto estoy de acuerdo, en esto no. Haga puntualmente. ¿Quién puede explicar qué es hacer algo puntualmente? Explíquele al que está a su izquierda o a su derecha. Mire, le quiero explicar qué es hacer las cosas puntualmente. A ver, los quiero ver edificándose unos a otros. ¿Qué significa hacer algo puntualmente? Explíquele al que está a su lado. ¿Qué significa hacer algo puntualmente? Ahora, ¿quiere que le haga otra pregunta? ¿Quiénes hicieron puntualmente? Eso. ¿Quiénes son los que hacen las cosas para Dios? Los hijos. Si usted es un brincón, que no es oveja sino chivo, usted andará escogiendo que sí, que no, que sí y que no. Por eso Juan, les prediqué la semana pasada, Juan 1 dice que a través del Señor Jesús nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la obra del Cordero, el milagro de ser hijos. No se ponga otro galardón y meta en su vida más que ser el mejor hijo de Dios. Cuando los cielos se abrieron, Dios el Padre habló de Jesús y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Cierre sus ojitos. Dígale: Padre, si el cielo se abriera en este momento, ¿tú dirías eso de mí? ¿Cómo es cuando usted está en casa, solo, que nadie lo ve? O en la madrugada, en la noche, cuando está solo. ¿Cómo actúa usted? ¿Agrada lo que usted hace al Padre? Quienes realmente anhelamos hacer las cosas puntualmente son los que queremos ser hijos. No es que yo asisto allí, no, a mí no me eche esas historias. Soy agotado de esas historias, la verdad me parecen bobas. Es que asisto allí, yo soy de aquí, yo no sé, yo no me he cambiado de religión, no. Venga, le hago una pregunta sencilla. ¿Usted es hijo de Dios realmente? ¿En su actuar? ¿En su manera de ser? ¿En sus convicciones? ¿En su manera de pensar? ¿Es usted un hijo de Dios, del cual Dios puede decir: en él o en ella tengo complacencia? Esos son los que hacen puntualmente. De ahí en adelante aconteció a la medianoche que todos los primogénitos murieron. Desde Faraón, imagínense, el primogénito de Faraón. ¿Dónde empezaron los gritos? En el palacio de Faraón. Hasta el primogénito del que estaba en la cárcel. Y el perro primogénito, y el gato primogénito, y el becerro primogénito, todos los animales primogénitos murieron. Ahí sí Faraón salió corriendo y les dijo: vayan y sirvan a Jehová como habéis dicho. Eso está en el verso 31. Y entonces salieron corriendo y les dieron todos los regalos y salieron rápido, con tal de que se vayan. ¿Usted se imagina? Alguien un día contó: esas mujeres hebreas que eran esclavas por años limpiaron las joyas de las egipcias. Por años las limpiaron y las volvieron a dejar ahí. Ese día, esas joyas que limpiaron por años, se las dieron: tomando, pero váyase ya. Espero que su fe se le amplíe.
El día que Dios te quiera entregar algo, usará hasta los impíos para que les digan cosas. Partieron, verso 37. De Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Escuchen esto también. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Cosieron esas masas, pues no lo habían leudado porque tuvieron que salir rápido. Verso 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Pasados los 430 años, en el mismo día, salieron todas las huestes de Jehová de tierra de Egipto, subrayen huestes, que más adelante lo repite. Huestes son ejércitos. ¿Quiénes salieron después de 430 años de esclavos? Por favor, dígale que está a su lado. ¿Quiénes salieron? Las huestes. ¿Quiénes fueron las huestes? Ejércitos. Dios sacó a 600,000 hombres con sus esposas y sus hijos en formación como escuadrones de guerra. Entonces mi pregunta hace muchos años cuando yo leí esto, Señor, estos esclavos hebreos que no tenían ni idea de guerra, ¿cómo tú los sacas como escuadrones de guerra? Entonces entendí toda la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, que las armas de nuestra milicia, que somos soldados del Señor Jesús, que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas, que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y entonces yo entendí cómo me ve a mí Dios. Pero es que me convertí hace 2 días. Sí. Entraste a un ejército. 430 años esclavos, los saca a medianoche, están saliendo y ya los tiene en formación de guerra. ¿Por qué? La pregunta. Porque nada, dijo Jesús, ni una coma ni una tilde están de más en la Biblia. Y espero que usted se haga estas preguntas, para que usted se edifique en lo que es la vida con Dios. ¿Por qué Dios los sacó a esos 600,000 varones con sus esposas y sus hijos? ¿Por qué los sacó en formación de escuadrones de guerra? ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque Pablo habla de armas, de batalla, de guerra. He peleado la buena batalla. ¿De qué? De la fe. Porque eso tiene que ver con carácter. Carácter de gente disciplinada. Ponga un programa de televisión, pregúntele a un familiar que haya estado en el ejército, ¿qué le enseñaron? Disciplinas, valentía, abnegación, obediencia a las instrucciones. Usted tiene que entender que entra a ese hueste de Dios. Dios se quiere ver gente disciplinada. Pregúntele usted, se va un soldado allá a prestar el servicio militar y usted va, se levanta a la hora que quiere. Y el niño consentido dice, es que a mí no con cebolla y tomate. No, mi mamá me acostumbró que eran sin cebolla y tomate. Es que a mí no me gustan volar las botas, mucho menos planchar el uniforme, aceitar un rifle. No, me orino de ver un rifle. Por eso es que el pueblo que se llama pueblo no es pueblo. Por eso es que hay tanta mediocridad en los que quieren ser hijos de Dios. Tienen filosofías, tienen cantidad de información aquí metida en la cabeza, pero no carácter. No obediencia, no disciplina. No les gusta recibir instrucción.
Es ser potrancos en el potrero de la vida. Nada, van a una empresa y si les gritan no vuelven. Quieren ser gerente de la compañía en 6 meses. O si no me retiro. Falta carácter. Eso es lo que Dios quiere enseñar. Carácter, valentía, esfuerzo. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque todo lo conquistó Josué en guerra, dice la Biblia. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Te tengo una buena noticia. Ahí donde viven los gigantes, en tu tierra prometida. Y tú te deprimiste porque dices, ay no, eso es muy difícil. Dios sí me dijo o no me dijo. Y por eso 10 se devolvieron a traer un mal informe y por 40 años no entraron en la tierra prometida y se murieron esa generación. ¿Por qué? Porque no entendieron que había una tierra prometida para conquistar. No para que le caigan lingotes de oro del cielo. Para ser esforzados. Para levantarnos cuando las cosas no nos salen bien. Para perseverar a pesar de la dificultad y no entrar a contender con Dios. Entonces, si me oye o no me oye, al fin que yo para qué oré, entonces para qué le pedí, ¿sí o no? Una chiripiorca de nenas. No hay carácter. Es lo que Dios tiene que forjarnos en la vida. Por eso nos pasa por el desierto, dice el libro de Deuteronomio, para probar tu corazón. Blandengue, sin constancia. Gigantes hay, 33 reyes tuvieron que derrotar para entrar a la tierra prometida. 33 reyes. Ejércitos completos. Muchos de ellos más grandes y poderosos que Israel. Pero Dios quería forjarlos en la vida de fe, en el carácter, en la perseverancia, en creer, en esperanza contra esperanza, en esforzarnos, en ser valientes, en aguantar, en soportar. Y como le dice Pablo a Timoteo, eres un soldado, entonces agrada al que te tomó por soldado. No te enredes en las cosas del mundo, agrada al que te tomó por soldado. Tú tienes que entender eso. Dios te quiere sacar de esa vida mediocre, miserable, de pobreza, de enfermedad, de crisis familiares, de tantas cosas, para ponerte como un soldado. Uno como pastor ya no haya cómo cogerlos, cómo acercarse. ¿Será que se sale corriendo? Si me la acerco, si le digo, se enojará. Ya uno no haya. Pero clamo por soldados en esta casa. Que se levante una generación de hombres y mujeres como esos que aquí dicen. Carácter es lo que Dios dice. Esfuerzo es lo que Dios dice. Valentía. Oremos por el corazón valiente de nuestro Señor Jesús. Por favor, sabía que iba a morir de la manera más horrible. Perseveró hasta el final. Se me acabó el tiempo. No todos, dicen, verso 48, si algún extranjero quiere celebrar la Pascua, tiene que circuncidarse. La mente, el corazón, conceptos, porque es una misma Torá para el natural como para el extranjero. Quería compartirles cosas del capítulo 13 y 14, pero no me queda tiempo. Porque quiero pasar, si me ayudan, por favor. Este es el resumen de lo que estamos leyendo. No, entonces, si vamos a hablar de capítulo 13 dice, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz en Israel, así como hombres y animales, mío es. Lo primero que Dios quiere es primogénitos consagrados. Ahora sí el resumen. Entonces tiene que ver con el Pesaj, que es la Pascua.
con panes sin levadura y con primicias. Más adelante en Levítico 23, el Señor le dice a Moisés que escriba las 7 días, las 7 fiestas del año. Y él le dice el día 10, el día 14 celebrarán Pascua. Del 15, o sea, atardecer del 14 hasta el 15, del 15 al 21 panes sin levadura. Y en ese Shabbat, después del Shabbat, celebrarán primicias. Luego contarán desde ese día de las primicias 50 días, porque ese día los visitaré. Eso está en Éxodo 19, visitación de la palabra en el monte Sinaí, en el día 50. Pero me puse a preguntarle al Señor Jesús, si Él es el Cordero que murió el día 14, ¿qué hizo el Señor Jesús esos días antes? Y me impactó tanto que los de medios me dijeron, pastor, no alcanzamos a pasarles todos los eventos. Yo solo los voy a pasar porque son más de 35 cosas. Pero quiero que tenga en cuenta, esto que está usted mirando en la pantalla, fueron eventos que ocurrieron antes del día 9 y 10 del primer mes. Estos eventos. Siguiente. Él enseñó Mateo 19 sobre el divorcio en el primer mes. Yo se lo voy a mandar por la academia, ¿okay? Porque son muchos. Siguiente. Él enseña, le da la enseñanza al joven rico. Mateo 19. Algunos creen que era el apóstol Pablo, ese joven rico. Siguiente. Es cuando la mamá de los hijos de Zebedeo viene a decirle que el niñito se siente a su izquierda y a su derecha. Eso está en el mes primero. Siguiente, por favor. El Señor Jesús se encuentra con Zaqueo, ¿recuerdan? Y va a su casa y come con los publicanos. Siguiente. Sanidad de 2 hombres ciegos cuando ya iba camino a Jerusalén. Estos son unos días antes de ir a morir. No estaba por allá echado. Me dijeron que ya se acerca el día y no. Mire todo lo que estaba haciendo. Los líderes religiosos estaban vigilando que él llegara para arrestarlo. Eso está en Juan 11, 55. Dice, y todos los líderes importantes estaban atendiendo a qué momento llegaban para cogerlo. Siguiente. En el día 9 del primer mes, él da instrucciones a sus discípulos de que vayan y consigan un pollino. Porque al otro día, en el día, Miriam María, unge la cabeza y los pies del Señor Jesús. El día 10 por la noche, ¿cómo es que contamos los días? De tarde a tarde, de noche a noche, 6 de la tarde. A esas 6 de la tarde, cuando ya comenzaba el día 10, fue que María, le ungió los pies y la cabeza. Siguiente. La gran entrada que llaman triunfal, yo no sé qué tiene de triunfal, si era como cordero al degolladero que iba, pero así le llamaban porque lo alababan. Eso fue en un Shabbat como hoy, un día 10 como hoy. Él entró por el pollino y todas las palmeras cantaban Hosana al que está en las alturas, ¿se acuerdan? Y entró en las multitudes y lo alababan. Siguiente. El mensaje a los gentiles cuando le dicen que venían unos griegos y él les dijo que era necesario que el grano de trigo cayera en tierra, eso fue el día 10. Siguiente. Él anuncia su muerte y hay una voz del cielo que dice, a él oíd, pero tiene que luchar con la incredulidad y le dice que ellos serán juzgados por sus palabras. Eso es en el día 10. La maldición de la higuera vino el día 11, al otro día vino y se acercó a la higuera y vio que no tenía fruto y la maldijo. Siguiente, el día 13 limpia el templo, entra y dice, porque ustedes le han hecho una casa de mercaderes, pero mi casa es casa de oración, ¿recuerdan? Eso fue en el día 11. En la mañana siguiente, o sea el día 12,
se asombraron de que la higuera estaba seca. Y fue cuando les explicó de que si tuvieran fe, le podían decir que se arrancara y se echara sobre el mar, si no dudaran en su corazón. Día 12. Y todo lo que de aquí en adelante sigue fue en el día 12. Mire todo lo que enseñó en un día. Y yo dije, padre, a veces uno se queda sin enseñar sino 45 minutos, una hora. Mire lo que él enseñó. Le preguntan que con qué autoridad él enseña en el templo. Es lo que le preguntan, ¿con qué autoridad? Siguiente. La parábola de los 2 hijos, que un padre tenía 2 hijos, ¿se acuerdan? Que uno dijo que sí, pero que el otro no fue, y que sí fue. Ahí está. Todo eso es el día 12. La palabra de los labradores malvados, de que van y luego matan al hijo y se ponen bravos los fariseos, se dieron cuenta que era con ellos. Y la parábola de la fiesta de las bodas, recuerdan que muchos son los invitados, todo es el día 12. La parábola siguiente, la inspección del cordero, ahí todo el día 12, todo esto le pasa. ¿Se acuerdan que tenía que ser sin defecto? Entonces vienen primero, siguiente, vienen los fariseos y los herodianos en Mateo 22 y le empiezan a preguntar que quién era él y examinarlo y lo encuentran sin pecado. Siguiente. Luego, en torno, los saduceos vienen y le dicen, pero es que un hombre tuvo una esposa y se murió y no tuvo hijos, entonces ¿de quién va a ser la esposa en el cielo? ¿Recuerdan? Porque los fariseos no creían en la resurrección. Fue probado por los saduceos. Fue probado por los escribas cuando un escriba le dijo que cuál era el mayor mandamiento, ¿recuerdan? Y él le contestó, ese, dijo, contestaste bien. Eso fue en el día 12. Jesús le dice a los líderes que quién es él, quién dicen que es el Cristo para investigarles y conocerles su corazón. Siguiente. Instruye a los discípulos de que por favor no le hagan caso a los fariseos ni se sienten con ellos, que se guarden de la levadura de ellos. Día 12. Inspeccione el arca de la ofrenda. ¿Se acuerdan cuando fue y miró y dijo quién de todos dio más? Eso fue en el día 12. Tantas enseñanzas, ¿no? De cada una de esas enseñanzas hemos hecho predicaciones. Siguiente. El sermón en el monte del templo. De Mateo 23. Se sienta en el monte del templo y todo el capítulo 23 dándole a los fariseos y a los saduceos, ¿se acuerdan? Hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados, todo eso, capítulo 23, contra los escribas, y arruina toda la soberanía del Sanedrín porque tenían una autoridad ilegítima. Siguiente, profetiza la destrucción del templo en Mateo 24. Cuando dicen que qué lindo que es el templo, como para cambiar de tema, ya que estaba muy cálido el ambiente contra los fariseos. Entonces un discípulo le dice, tan lindo el templo, y sí, eso va a quedar piedra, no va a quedar piedra sobre piedra, y profetiza ahí en Mateo. Eso fue el día 12. Empieza a profetizar sobre el fin de la era a 4 discípulos que se reúnen aparte, dice el libro de Lucas y de Marcos, y se sienta con ellos y les habla de todas las señales. Lo primero que le dice es, mirad que nadie os engañe. Siguiente enseñanza del capítulo 24, habla sobre la abominación desoladora. Todo eso tiene que ver con la agenda profética de los últimos tiempos. Habla de la parábola de la higuera, que no pasará esta higuera, esta generación, hasta que la higuera, eso está ahí. Profecía sobre los siervos vigilantes, sobre aquellos que cuidaron, que son semejantes a aquellos que cuidaron. El sol se oscurecerá, pero como el siervo bueno que se quedó cuidando la casa, pero hubo otro siervo malo que como se enteró que se demoraban, vino, empezó a afligir. Todo eso está en Mateo 24. Parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Mateo 25. Vírgenes prudentes e insensatas. Recompensa de los talentos, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? Ahí, ya, día 12, Mateo 25. Siguiente. Juicio de los siervos desobedientes, cuando dice que es el juicio de las naciones totales. Mateo 25. Complot de los sacerdotes y escribas y ancianos para matar al Señor Jesús. Capítulo 26. Y empieza el día 13. Miren con lo que empieza. ¿Con qué empieza el día 13?
Judas ofrece y hace acuerdo para traicionar al Señor Jesús. Eso está en el capítulo 26 y ahí fui. Espero que el miércoles contemos qué más hicieron. Esa noche anterior al día 14 fue cuando se sentó a cenar con ellos la cena de despedida. Por eso no fue una cena de la Pascua, porque él era la Pascua, él no cenó en la Pascua. Él al otro día estaba cenando, recuerda cuando cantaban y le lavó los pies y todo eso. Una noche anterior a ser tomado preso. Y no estaba en depresión, ni tomando píldoras, ni diciendo que ayunaran, oren por mí, que es que mi jefe no me quiere, nada de esas cosas. Vamos a orar. Coloque la manito en su corazón. Míreme aquí antes de orar. Prométame que le va a pedir al Padre que el Cordero le sea revelado. Ore solo eso. Cierre sus ojitos.